La causa principal y directa es la decisión política del PSP Sendero Luminoso, de Guzmán, su jefe máximo, de iniciar la lucha armada. Y en segundo lugar, de orientarla según una ideología por la cual ellos no solo y no principalmente quizá estaban buscando el poder del Estado peruano, sino estaban buscando retomar las banderas de un comunismo universal. Pero ¿cómo un grupo pequeño y mal armado pudo arrastrarnos a la guerra interna y permanecer activo durante más de 10 años? Esto es de los demás. En el Perú siempre hubo, tanto en los planteamientos políticos de izquierda como en los de derecha, una lógica de confrontación, una actitud de enfrentamiento visceral. Los discursos de ambos lados proclamaban el uso de la violencia o eran excluyentes. Esa intolerancia en la política era el resultado de la falta de una cultura y tradición democráticas en nuestro país. Recuérdese, en ese sentido, como así consta en el informe final de la Comisión de la Verdad, que en los 50 años previos al inicio del conflicto armado, solamente existieron 14 años de gobiernos democráticos. A un Estado y una sociedad históricamente autoritarios se sumó el problema del centralismo. Por ejemplo, entre 1961 y 1972 se produce el más alto crecimiento poblacional en Lima, en mayor medida determinado por esa cima en la ola migratoria. Pero esa migración no trajo consigo la ciudadanía para todos. En ese momento, todos los sectores políticos de izquierda habían decidido participar en las elecciones y se iniciaba un proceso democrático que podía dar la imagen de expandirse y de consolidarse. Y justamente Sendero estaba convencido de que si solo la guerra era la solución, había que frustrar precisamente esa posibilidad que quizás era de las mejores que ha tenido históricamente el Perú. Y había que actuar en ese momento, digamos, dando la contra, no solo a los otros partidos de izquierda, sino dando la contra al movimiento social popular que había conseguido una serie de ventajas. Si bien es cierto que la guerra interna se inició en Ayacucho, uno de los departamentos más pobres del Perú, este factor, la pobreza, no explica por sí solo el estallido de la violencia en el Perú. El abandono del campo era un problema nacional, entre otras causas, por una virtual inexistencia del Estado, expresada en la falta de políticas de desarrollo social o la presencia abusiva del mismo, en este caso, evidenciada en la actuación de jueces y policías corruptos. He sufrido de mis padres, que hasta hoy día no encuentro. Mis padres, mi mamá, mi papá, mi hermano. Son 4 víctimas que estoy sufriendo. Hasta ahorita no encuentro. No hay quien me diga no llores. No hay quien me diga con este vaso de agua. Otros factores que es imprescindible consignar al hablar de causas del fenómeno violentista son la discriminación, el racismo, la exclusión social. En el Perú las relaciones de discriminación étnica y racial hacen parte de una malla casi arborescente de relaciones entre desiguales. Quien es desigual frente a otro puede ser insultado por ese como indio, como cholo, como serrano. Cuando uno va a las comunidades y pregunta ¿dónde están los indios?, siempre el interlocutor se asume a sí mismo como mínimo mestizo y dice que los indios están más allá.
En el Perú, el acceso a la educación era y es casi la única posibilidad de ascenso social, pero el Estado la abandonó, manteniendo marcos pedagógicos tradicionales y autoritarios y frustrando con ello las perspectivas de progreso personal de muchos peruanos. Sendero mostró también que en la escuela peruana, la escuela pública peruana, en realidad está habituada a una formación vertical. Por lo tanto, lo que ellos hicieron fueron cambiar los contenidos, pero para los muchachos la idea de que la verdad científica la puede conocer el profesor, la pueden conocer los instruidos, y que esa verdad se enseña, y si yo la aprendo y encuentro un buen profesor, tengo que seguirlo porque él sabe. En el abandono de la educación, Sendero encontró terreno fértil para la imposición de su ideología como verdad absoluta. En base a una especie de sueño fundamentalista, a una especie de fe religiosa casi. O sea, es ideología pura y es organización vertical, pero eso también expresa qué grado de frustración podía haber en esos muchachos para que creyeran una cosa tan arbitraria.